Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con creo que es el sexto laboratorio. Y ahí está. Lo que vamos a ver hoy día es, si se acordaban, nosotros habíamos ya hecho nuestro modelo geoestático para simulación y lo habíamos validado y todo, ¿se acuerdan? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la parte final, que es construir el modelo de bloque, que puede interpretarse como un modelo de recursos, y hacer algunos análisis sobre eso. ¿Ya? Ahí solo para confirmar, ahí están viendo mi escritorio, están viendo unas carpetas, ¿cierto? Sí, sí. Ya, súper. Bien, ahí solo para que vean. Yo había hecho una versión anterior, pero acá antes de la auxiliar dejé corriendo la simulación con los parámetros que están acá. Y ahí vamos a ver si al final de la clase termina, pero para que vean la magnitud de los tiempos que pueden ocurrir a veces. Ahí vamos a ver al final de la clase cuánto avanza. Entonces, miren, vamos a volver acá al teoricosyn.pal y eh, análogamente al plugin, la parte del modelo de bloques está de acá. ¿Ya? Entonces yo le doy mi modelo de bloques de entrada, o que pueden no ser bloques, ¿ya? Pero acá le doy mi modelo de bloques de entrada. Le digo dónde están las coordenadas, ¿cierto? Si se acuerdan, estamos usando el mismo modelo de bloques que ocupamos en Clean, así que acá las coordenadas, o sea, perdón, los tamaños son de 10 por 10 por 12 de los bloques. Y acá, al igual que en el Clean, podemos establecer la discretización, ¿ya? De hecho, acá yo creo que había ocupado 552. No lo voy a correr porque ya está corriendo. Recuerda que como estamos modelando bloques, para hacer el cambio de soporte e incorporar ese efecto, una alternativa a ocupar la discretización. ¿Ya? Y eso es lo único que cambia en esta parte de arriba. Y la última parte que cambia, al igual que en el clean, es que acá le ponemos un 0 indicando que no es validación cruzada. Entonces, cuando no es validación cruzada, me va a simular sobre estas ubicaciones, y si yo ocupo discretización, va a hacer la discretización correspondiente en los bloques. Ya, eso es lo que está Eh, corriendo. eh, Fabián, ahí me perdí. ¿Por qué 552? ¿Esos son 5 valores dentro del bloque para hacer Sí, es igual que en Ya, el CRIN. ¿Se acuerdan que en un momento le mostré una PPT donde hacíamos como sí, una subcelda? Es eso. Y eso en realidad es muy a criterio personal. No, ya. eso. Sí. Acá tienen que tener alto cuidado. De hecho, quizás puede ser un poco mucho y por eso se me está demorando, porque acá estamos haciendo 30 simulaciones. En las 30 simulaciones vamos a expandir los puntos según esta discretización. Ya. Lo importante ahí, que acá ya, si ya tengo el resultado, que estoy corriendo esta cambio de otra carpeta de simulación, me va a dar el mismo TVCosyn que teníamos para la versión cruzada, ¿cierto? Donde solo tengo los valores simulados, las 30 realizaciones de cada valor, pero ahora la diferencia es que van a estar en las ubicaciones de los bloques, ¿ya? Entonces, ese es mi archivo de salida. Recordar que esto en el proyecto también deberían hacerlo cuando ya está validada esa simulación, ¿ya? O sea, está validado su vecindario de búsqueda, eventualmente, yo no recomendé 5.000 bandas, pero eventualmente podrían requerir más. Están validadas también, eso lo vamos a ver después, pero está validada también la interpolación de las colas de la transformación. Está validado el variograma que ocuparon y eventualmente las unidades en este caso, vamos a hablar de unidades de simulación, ¿ya? O unidades geológicas. Entonces, todo eso se valida en validación cruzada. Cuando ya estamos convencidos, hacemos lo que hice ahora. Ahora, que yo tengo finalmente varios escenarios de bloque, les voy a mostrar acá una forma de verlo.
Yo los tengo acá, yo sé que la mayoría la conocen, no sé si todos, pero acá tengo cargado ese archivo de salida, ya que es acá le puse TVCosine 30 para acordarme que eran 30 simulaciones. Y entonces yo tengo acá cada una como variable diferente, y vamos a ver el cobre que se ve un poco mejor, simplemente por eso. Esa es de oro, por ejemplo. Por el cobre, se fijan, ahí tengo un escenario. Yo lo voy a pasar así rápido, después vamos a ver uno como en más detalle. Tengo otro escenario. Y se fijan que hay alta variación. Si bien se sigue la tendencia de que está el cuerpo mineralizado acá al centro, tal como en el screen, como la otra caja acá afuera, hay bastante variación entre un escenario y otro. ¿Ya? Entonces, ahí pueden verlo rápido. Bueno, acá en el Under, los que no lo han ocupado probablemente ya saben, pero si quieren verlo como bloquecitos, que ahí se ve, si es que lo llegan a ocupar para los reportes, por ejemplo, tienen que irse acá al cerrito que es el elemento, y en el actor, que se llama, le ponen, no, perdón, acá en el Big Source, en vez de que lo muestre como puntito, que lo muestre como cubito, y le dan los tamaños correspondientes, que en este caso eran 10 por 10, hoy le puse 100, por 10 por 12. ¿Ya? Y ahí se ven ya como bloquecito. Y ahí ustedes ven cómo lo muestran, etc. Una cosa que en contraposición al clean, lo voy a poner acá en planta, que es un poquito más fácil de ver. Si se fijan, es un poco más ruidoso, ¿cierto? No se ve el efecto suavizado que se tiene en el clean. ¿Ya? Entonces eso es parte de lo que uno espera de la simulación. Y a esto le pueden hacer lo que quieran. Pues pueden calcularle a un escenario en particular. Estamos viendo ahora, pues por acá, otro histogram. Pueden ver la media de ese escenario, la distribución, ¿cierto?, que se ve en ese escenario de las leyes. Acá, no me acuerdo si el máximo era 7, pero ¿se acuerdan que les decía que puede haber un máximo mayor que el mayor de los datos? No lo tengo acá en los datos. Pero por ejemplo, acá da 7,34. Así que eso puede ocurrir en la simulación. Entonces esa es como una primera mirada. Ahora, ¿qué análisis puedo hacer yo posterior a eso? Hay una rutina, que es esta de acá, que es la post-sim. También ya la corrí, pero ahora les voy a explicar los parámetros. A esta rutina yo le paso como entrada mi archivo con las realizaciones, y lo que me permite hacer es calcular un montón de estadísticas, tanto locales como globales, sobre las realizaciones. Ya les voy a explicar qué significa esa nomenclatura. Entonces, veamos primero los parámetros. Como siempre, tenemos los límites de entrada, que podemos filtrar los valores con un mínimo y un máximo. Tengo que indicar cuántas variables simulé. En este caso nosotros hicimos una cosimulación de cobre y oro, por lo tanto hay 2 variables cosimuladas. Los nombres para los gráficos o archivos, que es cobre y oro. Y acá hay una sección de estadísticas locales. Las voy a enunciar y después las voy a explicar, ¿ya? Entonces, hay algunas que son simples, como quiere calcular medias locales, un 1 si sí, un 0 si no, varianzas locales, como tenemos 2 variables, podemos calcular correlaciones locales, recuperaciones locales, esto es según una ley de corte, ¿ya? Cuantiles y intervalos de probabilidad locales. Ya voy a explicar esto un poquito. Acá se fijan, dice, acá el mínimo es 0, el paso es 1, y la ley de corte es 3. Entonces, ¿esto qué me calcula? Me calcula finalmente cuántos
¿cuánto, se acuerdan de las curvas de transferencia? Entonces, es cuánto cobre yo recupero sobre esa ley de corte, pero localmente, ¿ya? Localmente se refiere a que nosotros tenemos en cada bloquecito 30 realizaciones, ¿ya? Entonces yo puedo construir, voy a explicarlo de dos formas. Uno, tengo, o sea, como 30 escenarios para ese bloque, ¿ya? Cuando habla de local es un bloque. Y entonces con eso yo puedo construir un histograma que se puede interpretar como una distribución de la ley en ese bloque, o pensar que tengo 30 escenarios de ese bloque, ¿ya? Entonces en base a eso yo puedo calcular todas estas estadísticas. Como tengo una distribución, acá también en los cuantiles, yo puedo calcular esos cuantiles, ¿ya? Acá vale el 0 y el 100 porque es discreto. ¿Qué sería el cuantil 0? Sería el cuantil, sería en cada bloquecito escoger el bloque con la peor ley, ¿ya? Con la mínima ley. Ya ese sería el cuantil 0. El cuantil 100 sería de esos 30 escenarios de los bloques, calcular en cada bloquecito el bloque con la mayor ley, ¿ya? Y los otros son los típicos cuantiles, el Q1, la mediana y el Q3, que son, ahí ya depende de la distribución, ¿cierto? Al 25%, el valor del medio y el 75%. Entonces, ahí estamos calculando cosas locales. Del mismo modo puedo calcular los intervalos de confianza que tengo, ¿cierto? Voy a tener intervalo de confianza al 80% de confianza y al 90% de confianza, ¿ya? Dado que tengo una distribución, puedo calcular ese intervalo de confianza. Y ahí ya yo creo que se entiende un poquito más. Yo tomo esos 30 escenarios de bloque y calculo la media, la varianza y las correlaciones cuando tengo dos variables. Ahora, eso se fijan, finalmente voy a tener, bueno, hay cosas en estos, por ejemplo, estos tres primeros, es un estadístico, en la media, en la varianza, en la correlación. Después acá voy a tener más, por ejemplo, acá voy a tener, en realidad es en una línea, pero estoy calculando 0, 25, 5, porque estoy calculando esos 5 cuantiles, ¿ya? Entonces voy a tener más estadístico, pero fíjense que de cierta forma voy a tener una variable en cada bloque. Por lo tanto, yo estos resultados los puedo visualizar como una especie de escenario agregado, ¿ya? Por ejemplo, así, los otros son más difíciles de interpretar, pero si yo veo la media, es como un poco el escenario promedio, ¿ya? Ojo que esto puede ser un poco inverosímil en el sentido de que yo puedo tener ese escenario promedio, pero probablemente no hay un match con algunos de los escenarios, ya porque es como información agregada, ¿ya? Probablemente no hay ningún escenario que se parezca a este, sino que es como un resumen de todos los escenarios en algún estadístico. Y lo otro es lo mismo. Ahí vamos a ver cómo se ve. Entonces estos de acá quedan como diferentes modelos de bloques nuevamente, ¿ya? O las ubicaciones que haya ocupado. Ahora, ¿a qué se refiere con estadísticas? Perdón, antes de pasar a las estadísticas globales, ¿se entendieron las estadísticas locales del concepto? ¿O alguna duda al respecto? Oye, esas estadísticas locales son como para cada bloque, ¿cuál es la probabilidad de que esté cierto? O sea, la distribución es por bloque, ¿no es cierto? Sí, es por bloque. O sea, ¿cuántos bloques tenéis más o menos? Osaka, por acá tengo como el dato. Entonces está calculando en millones de distribuciones y después la... Sí, mira, esas son la cantidad de bloques, pero es que sería 40 por 60 por 12, hay como Ah, ya, varios sí, son miles, hartos. Claro. pero yo también otra forma de ver esto, acá está el POSIX, yo me lo imagino un poco como dimensiones, ya como que está, bueno, ahí no sé, por ejemplo, los que les gusta más programar o ya tienen experiencia, que por ejemplo uno puede calcular algunas estadísticas como en un eje o en otro, ¿ya? Acá es un poquito más complejo porque estamos en 3D y le estamos agregando otra dimensión. Siempre es difícil imaginarse algo así. Pero está en la dimensión como de los bloques, ¿ya? La dimensión geográfica que es en 3D, y está como otra dimensión que es la dimensión de las realizaciones, ¿ya? Claro.
Entonces, cuando estamos con las estadísticas locales, lo que estamos haciendo es ponernos en un bloque y como calcular las estadísticas a través de las realizaciones, ¿ya? Claro, Entonces yo voy a crear con un modelo 3D, pero que la información de las realizaciones terminó, en vez de tener 30 realizaciones, vamos a tener esta estadística. claro. Eso. Pero nos resume esas 30 realizaciones de una manera que vamos a entender O sea, en un lo modelo de resume bloque. como localmente, ¿ya? Claro. Ahí, yo creo que cuando veamos que cargué también, no sé si todos, pero van a resultar en Andes, ahí se va a entender un poquito mejor. Hay que pensar que eso es, porque tienes que imaginarte, mira, voy a mostrar no, no preparé un dibujito, pero hay que pensar que, no, acá tenía, el que eran bloquecitos de verdad, ya vamos a pensar, vamos a hacerlo en 2D nomás. Pero lo que pasa es que es cierto, esto es un escenario, pero pensando en la simulación, yo me voy acá, no sé, a este bloquecito, que es el que está así como más naranjo, y en ese bloque yo voy a tengo que interpretarlo así, gracias a la realización, ahora voy a tener una distribución de probabilidad, ese bloque tiene ciertas probabilidades, tiene una distribución que rige las leyes que puede tomar, según los escenarios que simulamos. Claro. Y ¿Ya? ese bloque tiene 30 realizaciones, ¿no es cierto? Claro, tiene 30 realizaciones. Entonces, esa es la distribución local. ¿Ya? Sí. Hay que imaginarse como que si hubiera un software así, yo pincho en ese bloque y puedo ver como su histograma. Ya ese histograma es a lo que se le calculan todas las estadísticas. ¿Ya? Entonces después voy a tener en cada bloque una estadística agregada. Eso. Pasemos ahora a las estadísticas globales. Ya, de hecho, dado que ya las vimos, voy a explicar ahora qué es lo global. Lo global es como un poco, por ejemplo, lo que se reporta naturalmente o sea, usualmente cuando se reportan recursos y reservas. Ya vamos a hablar de recursos para no hacer ruido con los temas más técnico-económicos de planificación y eso. Entonces, claro, por ejemplo, hay, no sé, yo sé que se habla a veces y algunos se la saben, pero realmente alguien dice, no, mira, que la ley media de Chuquicamata, bueno, antes creo que era mucho mejor que ahora, pero por ejemplo, cuando estaba Rajo, no sé, era 0,8%, ¿ya? Entonces, esa media, bueno, en realidad ahí está, bueno, no sé, ahora último, pero al principio estaba tomada sobre un CRI, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significaba? Que yo tomaba todos estos bloques, ahora que es como en la dimensión, ya no de las realizaciones, sino como en la dimensión espacial, tomo todos estos bloques que se ven acá y les calculo un promedio, ¿ya? Entonces, esa sería la ley media del yacimiento. Entonces, van a ser, en este contexto, las medias, o sea, las estadísticas globales, ¿ya? Entonces, yo a cada escenario le calculo alguna estadística. Entonces, por ejemplo, yo cuando haga este cálculo, voy a perder la noción de bloques y voy a tener, por ejemplo, una ley media por cada escenario. Y ahí yo voy a tener 30 leyes medias, porque en el otro caso en el caso de las locales voy a tener tantas leyes como bloques, y acá voy a leyes medias, acá voy a tener tantas leyes medias como realizaciones, y ahí un poquito se va a perder la parte geográfica, porque como que todo estos bloques lo resumí en un indicador. Entonces esas van a ser las estadísticas globales, que me indica cuánto, como dice su nombre, cuánto cambia entre un escenario y otro, pero a nivel global, ya considerando el escenario completo. Entonces, finalmente las estadísticas son las mismas, salvo acá lo que voy a mostrar al final. Entonces yo puedo calcular, ¿cierto?, las medias, las varianzas, las correlaciones ahora en cada escenario, lo mismo con las recuperaciones. Sí, los cuantiles no se calculan porque no hay, como que tiene que ser sobre algo, ¿ya? No hay no hay algo, no hay una variable intrínseca del yacimiento. O sea, es la ley, pero finalmente yo tengo que resumirla de alguna forma por escenario. Y la parte adicional que tiene es que acá yo
puedo calcular boxplot, los CPPL-plot, que es los gráficos de probabilidad, ¿cierto? Con escala logarítmica, los QQplot, estilo lo que hacíamos en el distribution, ¿ya? Y además yo le puedo, miren, acá no revisé, pero creo que esto es opcional, yo les puedo dar como referencia la distribución que se infiere de mis tablas de transformación, ¿ya? Así que ahí están los boxplot. Y como es usual, tenemos un prefijo para los archivos de salida y todo marcar con posting y algo. Y ahí, ¿cierto? Y la cantidad de decimales para los archivos de datos. Entonces vamos a ver acá cómo se ven y qué cosas puedo, qué cosas quedan en imágenes y qué cosas quedan en archivos. En imágenes quedan todos, o sea, no todas, no, sí, todas una forma de visualizar las estadísticas globales, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo acá uno por uno. Siempre voy a ver el cobre que como tiene menos variación se ven mejores los dibujos nada más. Entonces acá, ¿cómo se lee esto? ¿Ya? Acá el valor, el boxplot negro, como dice acá, son los datos, y es simplemente el mismo boxplot que tenemos en el caso global para cuando hacemos el distribution, ¿cierto? Que es el boxplot sobre los datos. ¿Cómo se ven estos otros de acá? Se ven como el boxplot, ahora sobre todos los bloques, ¿ya? Entonces acá se ve que es como bastante poca la variación. A ver, vemos el oro quizás tiene más. Miren, por ejemplo, acá abajo el oro no es tan fácil de apreciar, pero por ejemplo este escenario, que no sé si es justo el día, parece que el que tiene como ley es más alta, ¿ya? Porque el 95% está como altito. Entonces, eso, le estamos calculando un boxplot a cada escenario. Por eso son 30 escenarios más la parte negra. Luego están las correlaciones entre cobre y oro y la forma de mostrarlo, dado que tengo los 30 escenarios, estos quedan en un archivo que yo puedo analizar, pero una forma de mostrar así más resumido eso y dar una idea de cómo están, es hacer un histograma sobre esos datos. Ya que son 30 datos, yo le puedo hacer un histograma. En general, uno ocupa más simulaciones. Yo esto lo hice como para efectos del laboratorio. 100 es un estándar, así que ocupen siempre 100 o más si es que pueden. Y eso ya ahí no voy o sea, 100 es un estándar y le sirve para el proyecto. Pero el saber cuántas simulaciones hacer es como algo que yo no sé muy bien porque no se ha abordado mucho como en la investigación. En general como que son reglas así, no ocupen 100 porque son altas. Pero, por ejemplo, acá les voy a comentar un poquito de un proyecto que estamos trabajando en el laboratorio de Algens, que es realizar hacer lo mejor posible las simulaciones geoestadísticas y tener los mejores escenarios, pero ahora, ¿cómo manejo eso finalmente se puede interpretar como una incertidumbre geológica, ¿cierto? Porque yo no tengo certezas de exactamente sobre qué rango se va a mover la ley. Se modela la probabilidad, pero no lo sé. Entonces se modela con simulación geoestadística. Pero como eso, primero, cómo eso impacta en la planificación, en el caso del proyecto es planificación a cielo abierto. Y el segundo paso, que es lo que estamos como recién comenzando, es cómo manejar eso, ¿ya? Finalmente, cómo hacer que esa incertidumbre no me pegue tanto en las desviaciones del plan, ¿ya? Porque puede pasar, porque yo en realidad, yo modelé, yo esperaba, no sé, una ley de 0,5, pero en verdad a la hora de ir a extraer ese bloque me dio 0,7. Entonces yo no tenía planificado así, eso va a podría tener estrategias para ir adaptándome a eso, ¿ya? Y en eso lo que encontramos, de hecho ocupamos estos mismos archivos como para el experimento, que en realidad, analizando al menos las reservas de un PIT final, así solo analizando el beneficio económico, creo que es el principal, porque si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo 100 escenarios de yacimiento, podría tener 100 escenarios de PIT final.
Y por lo tanto yo podría tener 100 escenarios de beneficio económico. Y podría construir finalmente la distribución de probabilidad del beneficio económico. Y nos dimos cuenta de que hicimos unas pruebas de que incluso teniendo 100, 200, 300 simulaciones, cambiaba un poquito como la curva, ¿ya? Entonces no daba la misma. Y más o menos llegamos con los experimentos, para este caso, a la conclusión de que arriba de 800 simulaciones, realizaciones, ahí yo siempre a veces confunde eso que algunos decimos realizaciones, simulaciones, acá escenario, voy a hablar de escenario. Con 800 escenarios más o menos convergía eso, ¿ya? Porque, por ejemplo, ¿qué pasaba en el otro caso? Que yo hacía 100 simulaciones con una semilla, 100 con otra, y cambiaba un poquito el impacto en el beneficio. Pero si ocupábamos 800, el modelo de probabilidad era el mismo. Entonces, igual es un tema que es investigación, pero como decía, en el caso, y que puede depender mucho de la aplicación posterior de que, después de que uno simula, porque a lo mejor, no sé, en otro ámbito, quizás no va a pegar tanto, ¿ya? Hay que pensar que esto siempre, en general, alguien más lo va a tomar, ya sea planificación, o a lo mejor si en alguna mina tienen algún modelo geometalúrgico. En general es como un insumo a otros procesos de la operación. Y entonces por eso es difícil un poco responder la pregunta de cuántas simulaciones se necesitan, pero para efectos académicos con 100 es bueno, ¿ya? Igual afectan tus intervalos de confianza, ¿no? Porque es función del N, de la cantidad de... Sí, es que claro, pues porque finalmente tú lo que logras hacer es como que dibuja, supongamos, a ver, no, voy a ver, ya este tiene más pinta de Lego. Claro, supongamos que yo voy a construir este histograma con 30 escenarios, que es como está construido. Olvidándonos que es la media, ¿ya? Podría ser, por ejemplo, el histograma de, no sé, de las reservas, del beneficio económico de las reservas. Este histograma me puede cambiar a medida que yo voy teniendo más escenarios. Y eso impacta en lo que mencionas tú, va a impactar en todos los estadísticos que yo pueda sacar. Me va a cambiar la media, me van a cambiar los intervalos de confianza, me va a cambiar la varianza asociada. Entonces, claro, eso uno en general trataría de modelarlo lo mejor posible. Y eso, otro tema es cómo se contrasta como con información de operación que es un poco más densa y uno como que le cree más, ¿ya? Pero sí, pues todos esos pequeños cambios en la distribución van a impactar en como todos los análisis que uno haga posteriormente. Eso, ese paréntesis. Ya, entonces estábamos viendo acá las estadísticas globales. Vimos acá el histograma de las correlaciones. Por ejemplo, algunas cosas así que uno puede analizar, que en el caso, bueno, no hay tanta diferencia entre los escenarios, se mantienen un intervalo como de 0,1 la diferencia, y que acá, no sé, 0,65 es la mayor parte de los escenarios conservan esa correlación. Después, por ejemplo, acá estas son las leyes medias de los escenarios y, como les decía, este sería como la ley media del peor escenario, ¿ya? Que sería 0,9. Y la mayor parte está en 0,93 y acá hay algunos que son un poco mejores. Entonces, esos son los análisis que uno puede ver. Acá están las curvas de transferencia, ¿cierto? Que es la ley media sobre una ley de corte para ambos casos, para el oro y para el cobre. Vamos a mostrar el oro que tiene más variación. Y acá cada curva verde es sobre cada escenario y además se calcula una curva promedio, ¿ya? Que es la azul, que da un poco la referencia. Y esta lógica se ocupa en cualquier curva que yo le quiera calcular a mi escenario. ¿Cierto? Después está la curva de tonelaje, que es la parte del tonelaje de la curva. Con esa maesa tenemos la curva de tonelaje ley, ¿cierto? Entonces lo mismo, las verdes son las realizaciones, el azul es la curva promedio. Y eso respecto a las curvas. Luego, acá mostramos de nuevo la varianza, igual que la media. Se ve acá la diferencia de varianza globales para el oro y para el cobre. Acá está la curva
del gráfico de probabilidad, ¿cierto? Con acá la escala gaussiana. Y acá, a diferencia de los otros gráficos, se muestra sobre los datos, porque como estamos comparando más bien distribuciones, es como para ver cuánto cambia. Ojo que acá, esto es un concepto que pasa medio colado en las cátedras, pero se fijan que, por ejemplo, hay como, no sé si decir harto, pero hay una diferencia significativa entre muchos escenarios y los datos, ¿ya? Y eso es lo que se llaman las fluctuaciones ergódicas, ya que finalmente y acá hay una banda también, entonces yo experimentalmente, que es lo que estoy viendo en cada escenario, igual voy a tener una fluctuación, a pesar de que son mis simulaciones condicionales, y etcétera, porque todas las simulaciones todas las realizaciones, todos los escenarios son condicionales a los mismos datos, pero hay variaciones entre sí. Entonces las estadísticas experimentales van a variar, ¿ya? Eso es como, por ejemplo, un poco diferente a cuando uno quiere predecir como exactamente. Ya como exactamente reproducir lo de los datos, acá no. Acá justamente uno busca, ojalá cuantificar esa banda. Y eso es lo que se llama la cuantificación de la incertidumbre geológica. Acá está el cucuplot con la misma nomenclatura, ¿cierto? Los negros son los datos. No, perdón, acá la negra no cobra referencia, yo estoy haciendo, recordar que el cucuplot compara dos distribuciones. Entonces lo que estoy haciendo en las 30 curvas verdes es comparar esa realización con la distribución de los datos, ¿ya? Entonces siendo comparadas todas versus los datos. Lo mismo para el cobre. Y esas son todas las gráficas globales. Acá, si quieren irse al detalle y quizás hacer otro análisis ustedes, entonces, por ejemplo, vamos a ver las medias globales, que es lo más fácil. Ahí están las 30 medias globales para los 30 escenarios, ¿ya? Para el cobre y el oro. Y finalmente a esto fue a lo que se le hizo el histograma. Ustedes podrían hacer un distribution, importar estos datos a Landers como data file y ahí verle gráficas, pero pueden hacer ese análisis. Entonces, esas son las estadísticas globales. No sé si hay alguna duda de eso, algún gráfico. ¿No? La otra parte, como les decía, vamos a ver algunos acá, pero son las estadísticas, voy a cerrar esta ventanita, son las estadísticas locales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, miren, voy a mejor hacerlo de nuevo. Yo cargué las correlaciones, las medias, los cuantiles, la recuperación y las varianzas, ¿ya? Entonces vamos a ver, por ejemplo, las medias. Acá tenemos una media para cobre y una para oro. Entonces, por ejemplo, si yo veo la de cobre, se ve así, ¿ya? Entonces, fijan, yo, a diferencia de los otros datos, acá yo puedo graficar en el espacio, que esto sería como una especie como el escenario promedio, ¿ya? En cada bloquecito sacamos la media. Y ahí, no sé si lo asocian a algo, esto les recuerda algo esta forma de gráfico, ¿no? Esta forma Como de... que converge como el Kriging, así, está muy suavizado. Claro. Entonces, de hecho, esa es como una conclusión, o sea, no sé si conclusión, una deducción, que es, ¿se acuerdan de que cuando estaban viendo simulación, vieron, no me acuerdo si se llama así, pero creo que es como el teorema fundamental de la geoestadística, que finalmente dice que la distribución condicional es la distribución gaussiana con la media de Kriging y la varianza de Kriging. Entonces eso de alguna forma implica esto de acá, que el promedio de los escenarios converge al Kriging, ¿ya? Así que eso es por ejemplo, si es que no están tan convencidos con las simulaciones, pueden ver eso y si están bien hechas deberían converger al Kriging.
Por ejemplo, ustedes van a hacer, en el proyecto las dos versiones, ¿cierto? Van a hacer simulación y van a hacer CRI. Por ejemplo, podrían hacer esa comparación. Vamos a ver acá otro de estos grafitos. Vamos a ver ahora las varianzas. Y vamos a ver las de oro ahora. A ver si ve bien. Ya vemos las de oro. Ya. Acá, no sé si se acuerdan cómo era. Ah, es que ya voy a quitar, que acá estoy viendo los al mismo tiempo. No sé si se acuerdan, por ejemplo, cuando veíamos el kriging y cómo era la varianza. ¿Se acuerdan o no? Es como alta lejos de los puntos y cerca de los puntos bajos, ¿o no? Claro, alta donde no tengo datos y Sí. cercana a cero donde sí. Y de cierta forma uno hasta como que veía la malla de muestreo, ¿cierto? Como que se dibujaba. Acá se fijan, esto ya no ocurre. Y acá vamos a verlo con el promedio. A ver si lo podemos contrastar. Voy a asegurarme de que y vaya, giro para el mismo lado. Se fijan que ahora hay como una especie de correlación en donde tengo mayor varianza. Esta es la varianza. Sé que eso se ve chiquitito, pero esta es la varianza y esta es la ley promedio de oro. Se fijan que finalmente yo tengo mayor varianza donde tengo mayor oro. ¿Ya? Acá está el promedio, pero igual tiene sentido. Entonces, por ejemplo, eso era, ¿se acuerdan cómo se llamaba ese efecto, no? Se ve como distribución del valor extremo, ¿no? Pero una cosa así. No, no es distribución de valor extremo, sino que se llama el efecto de información, se llama, también el efecto proporcional, la llama más efecto proporcional, el de información tiene un detalle un poquito como basado en eso, pero que finalmente yo tengo mayor varianza donde tengo leyes altas, ¿ya? Porque simplemente como de cierta forma estoy en una escala más alta, al calcular la varianza, empieza a ser mayor, ¿ya? Así que ese es el, el efecto proporcional, ¿cierto? Que la varianza aumenta a medida que aumentan mis leyes. Eso, por ejemplo, no sé si se acuerdan de las primeras clases, tiene que ver, no lo resuelve completamente, pero tiene que ver con una de las motivaciones, que ahí el profesor le mostró un ejemplo con, ¿qué pasa si yo tengo esta malla con estos valores, con muy parecidos, y ahora tengo esa misma malla con unos valores muy diferentes? Para el kriging, la medida de incertidumbre, o medida de error también, ¿cierto? Porque la varianza del error de kriging es la misma en ambos casos, ¿cierto? Porque depende solo de la ubicación. Y eso era como un poco una motivación de decir, oh, eso no nos tinca tanto porque se nota que en una condición había más variabilidad en los datos. Y por ejemplo, en la simulación, eso sí se ve, que es lo que ocurre acá, donde pueden verlo así, como en el sector donde hay mayor variabilidad, debido al efecto proporcional, ahí se cuantifica una mayor varianza. Así que ahí empezamos a mejorar ese aspecto del clima. Y vamos a ver acá, para ver si ya llevamos, quiero alcanzar a mostrarles otra rutina. A ver, por último, los cuantiles. ¿Ya? Como yo les decía, podemos ver acá, por ejemplo, el cuantil 0 del cobre, que se ve así. Vamos a ver acá el tiro del cuantil 35, o sea, 75, por ejemplo. Y en tendencia no se ve tan diferente. Bueno, se ve como más rellenito el cuantil 75. Claro, porque
Se están escogiendo como de si son 30, bueno, al menos el 25% mejor, ¿cierto? En cuanto a leyes más altas. Y acá se ve más flaquito porque se están escogiendo como los peores valores en cada bloque. Por lo tanto, acá van a haber más recursos, etc. Entonces, así tienen que interpretar los cuantiles. De hecho, si le hacemos acá un histograma, vimos el peor caso. Bueno, ahí se ve. Por ejemplo, este tiene media 0,44. ¿Ya? El peor caso. Y acá vemos el histograma del 75. Y ahí tenemos media 1,1. ¿Se fijan? Hay harta diferencia. De hecho, si ven ahí, acá como que del 1 hacia adelante, por ahí más o menos, ya hay muy poquitos valores. ¿Este es global o local? Este es, miren, el cuantil se calcula local, ¿ya? Ya. Que es esto que estoy viendo acá. Pero yo al hacer un histograma, es un poco como, sobre eso, yo estoy haciendo acá un histograma de ese escenario que ya se calculó localmente. Y este histograma es global. Ya. ¿Cierto? Sí, sí, Porque es como el histograma global del escenario, en este caso, del peor cuantil. claro. Eso. Hay que verlo así como que estamos comparando escenarios de forma global. Ese es un poco para mostrarle como el nivel de variabilidad que puede haber. Que si se fijan, entre 0,44 y 0,1,1 es harta diferencia para una ley de corte. Bueno, igual eso es una gran diferencia porque era el peor caso, el cuantil 0. Y bueno, y finalmente todos estos elementos, hay otras estadísticas que no vamos a ver, pero las pueden ver así y pueden hacer su análisis correspondiente. ¿Ya? Así que eso, no sé si hay alguna duda esto es lo que se llama el postproceso de las simulaciones, y por eso se llama post-sim. No sé si tiene alguna duda. Yo también puedo hacer un mapa como mostrando la probabilidad de que tenga una ley mayor a 0,5, por ejemplo. Y me va a mostrar todo el mapa. Claro, esas Ya. serían como estas. Así la tengo cargada. Serían las recuperaciones. Por ejemplo, acá vamos a buscar que esto es en general algo que uno puede. Quizá es más fácil. Porque me quedaron mucho en negativo. Estoy siendo muy exigente. Ahí sí. A ver, algo más intermedio. Pero es que eso es los gráficos. Ya. Mira, acá voy a arreglar acá que quiero que empiece desde cero, ¿cierto? Para que me coloree bien. Ya no cambia mucho. 0,8. Y ahí hay más bloquecitos que no cumplen. Esto acá tienen que interpretarlo como, igual como uno cuando hace la curva de tonelaje ley, ¿ya? Entonces acá, ahí yo se los voy a leer, sé que hay muchas letras y está enredado, pero no está, es la ley media sobre una ley de corte del 0,8, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que yo localmente veo, hago una probabilidad condicional. Entonces yo veo en cada bloquecito cuál es la probabilidad. A ver, voy a hacer la el histograma. Supongamos que este es el mejor ejemplo. Voy a poner acá en... Y acá yo dije 0,8. Entonces, ¿esto qué? Imagínense que esta de acá es la distribución de un bloque.
Entonces, yo veo acá, y entonces digo, de acá del 0,8 a la derecha, esa es como el área, ahí yo puedo calcular una probabilidad asociada. Acá, si muy al ojo, no es la mitad, pero es más del 50%, porque el área de la derecha probablemente es mayor que el 50%. Pongámosle 70, ¿ya? Entonces, la probabilidad de superar ese valor es 70%. Y además, yo, si eliminara como todos los datos que están de acá a la izquierda, podría calcular la ley media dado esa condición, ¿ya? Que es una probabilidad condicional. O sea, la distribución condicional. Yo puedo hacer la distribución sujeto a que estoy sobre el 0,8. Y eso es lo que se ve acá. Sobre esa distribución condicional se calcula la media, ¿ya? Se calcula la media. Y estos bloquecitos de acá no tienen ninguna posibilidad, los azules, no tienen ninguna posibilidad de superar esa ley de corte. Así que, bueno, es porque están afuera y en realidad, incluso en el mejor caso, no superan el 0,8. De hecho, sí, eso. De ahí pueden como un poco hacer esa interpretación. También pueden ver acá el tonelaje. Eso. Lo de las probabilidades podrían verlo así más directo con, no sé si que no lo cargué. O a veces más que una probabilidad, también sirve como un intervalo de confianza. Porque en realidad uno lo que tú puedes calcular la probabilidad de superar un valor, pero eso es muy parecido a cuál es el intervalo de confianza asociado. ¿No? Que sería como desde ese valor hacia el final. Así También hay que un mapa de intervalo de confianza, sí. sí, Entonces, también hay uno. ese es más útil. Ese es más útil. Sí, sí, yo creo, sí, pues, es que depende un poco del análisis que uno quiere hacer después, pero ese es más interpretable vía probabilidad. Claro, uno se lo quiere Porque, pasar a producción o a planificación y dice, mira, toma, tenemos confianza en el 98 que estos bloques van a estar así, etcétera, etcétera, ¿no? claro, claro. Sí, porque finalmente tú ahí das un rango. Pues sí, yo sé que con el 90% de confianza vamos a estar en este rango. Claro, 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 claro. Sí. Otra forma a veces de presentar eso es decir, mira, la ley es esta, más o menos un error, pero que está cuantificado, que está como limitado. Esa es como la gracia. Así que eso, no sé si alguna otra duda de esto, sino para pasar a la rutina final. Ya no hay duda al parecer. Vamos a ver ahora esta rutina que se llama GAMSIN. De hecho, parece que miren, todavía vamos al 90%. No sé si vamos a lograrlo. El GAMSIN, ¿qué es lo que me permite hacer? Es una mezcla como de dos conceptos. Uno es calcular un variograma, pero un poco más restringido, que es solo sobre datos en grilla, ¿ya? Solo sobre una malla de datos, ¿ya? Que son los modelos de bloque. Que yo sé exactamente a cuánta distancia de X, Y, Z hay otro dato, ¿ya? Eso es lo que se llama en inglés gridded data, ¿ya? Que son en un formato de celda, ¿cierto? De malla regular, etc. Entonces, primera restricción se aplica solo sobre datos ASCII. Por lo tanto, nosotros lo usamos sobre el bloque en general, sobre modelos de bloque. Si es que alguien por casualidad ha ocupado la GCLib, por ejemplo, la GCLib tiene el GAM-B, igual que la XLib, pero también tiene el GAM, ¿ya? Y en el caso de la GCLib entiendo que es solo para como una realización. En este caso el GAM-SIM, porque se llama SIM, porque me puede calcular al mismo tiempo sobre varias realizaciones del variograma, ¿ya? Entonces me va a construir una curva
muy parecida a las curvas de transferencia que vimos en el POSIT, ¿cierto? Por ejemplo, veíamos la curva de tonelaje, ¿cierto? Sobre una línea de corte, donde tenemos una curva por cada realización, más la curva promedio. Entonces yo puedo hacer lo mismo con los variogramas, puedo calcular los variogramas de cada escenario. Acá no está en una lógica de como signo de realizaciones, sino que acá se asume que están los datos en grilla y yo le indico el rango de variables, ¿ya? Entonces acá como son 30 realizaciones, de dos variables son 60 variables, así que va a dar 1 al 60. Acá los nodos, en nuestro caso, son otros, que no, creo que era 40, 60, 12. 40, 60, 12. 40, 60, 12. La mayor acierto de 10 por 10 por 12. Recordar que como son datos que tienen que estar en grilla, hay que dar estos parámetros. ¿Cuántas variables tiene? Eso para saber cómo ir acomodando los pares. Son 2, ¿cierto? Cobre y oro. 30 realizaciones. Como siempre podemos filtrar los datos de entrada. Y acá hay un pequeño cambio en las direcciones del variograma. ¿Ya? 2 direcciones. Pero acá, si se fijan, ya no es la forma en que los calculábamos en el GAN-B, donde teníamos que definir, ¿cierto?, las tolerancias angulares, la tolerancia del lag, los pasos, sino que se reduce a estos 4 elementos. Los 3 primeros, el 1, 0, 0, me indican la orientación. ¿Ya? Ya le voy a explicar cómo es. Y el 20 me dice, es como un lag pero discreto. ¿Ya? Entonces me va a decir que cada 20... mentira, no es un lag, es cuántos lags voy a calcular en esa orientación, ¿ya? Y el paso viene definido por esto. ¿Esto cómo se ve? Si acá podría haber hecho un dibujito. Pero tienen que pensar que esto es como un vector unitario y lo ubican en el espacio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el 1, 0, 0 es como que fuera el vector 1, 0, 0 en el espacio. Entonces eso va a ser la dirección X, ¿cierto? Porque en X vale 1 y en el resto vale 0. Entonces eso ya define mi orientación. Y el paso queda automáticamente definido por el tamaño en X, que es 10. Entonces, ¿qué va a hacer esta dirección? Me va a calcular en X el variograma con paso 10 para 20 pasos, ¿ya? Acá me lo está calculando ahora en I, que sería el norte, porque es 0, 1, 0, y de nuevo, va a ser en 10 cada 20 pasos. Y acá yo le voy a agregar una por completitud, dado que acá estamos en 3D, que va a ser en la otra dirección, ¿cierto? En la vertical, que es Z, que sería 0, 0, 1. De nuevo, 20 pasos. Pero acá, como sabe que es 12 el tamaño en esa dimensión, me lo va a calcular con un lag de tamaño 12. ¿Ya? Entonces finalmente ahí va recorriendo. Ahí antes no voy a completar y después les pregunto. Y al igual que en el caso del variograma, yo puedo calcular el variograma tradicional, que es el típico, y están estas otras alternativas que habíamos visto antes, ¿cierto? Que son todos esos variogramas extraños hasta el rodograma en el 11. Puedo calcularlos todos simultáneamente, si es que quisiera. Y el archivo de salida. Voy a dejarlo corriendo, y ahí doy la palabra para preguntas. ¿Se entendió un poco cómo definir la dirección, la orientación? Sí, se entendió, profe. Ya, súper. Piensan que, por ejemplo, si yo tuviera acá un 1, 1, 0, ahí sería como equivalente al azimut, 45 grados y bueno, y el dip 0.
porque sería justo la bisectriz. Y finalmente, ¿por qué yo puedo definirlo así? Porque yo sé que mis datos están en una grilla, ¿ya? Entonces, como están en una grilla, yo puedo hacer los cálculos en esas como orientaciones restringidas. Así que... Si miren esto, yo creo que también se va a demorar harto. Así que yo creo que después les voy a mostrar la foto. Se las voy a subir, pero miren, así para que tengan una idea. Pensar que se me iba a demorar menos. O sí. Esa no tiene pinta variable. Ese tiene pinta variable. ¿Ya? Les va a dar algo muy parecido a esto, ¿ya? Porque va a haber un variograma en cada escenario de los bloques y va a mostrar acá una curva promedio. En general, miren, no me acuerdo si era el gráfico lo muestra, pero algo que también espero de una buena simulación es que el variograma promedio de las realizaciones y en los variogramas, el variograma es una estadística que no es muy robusta. Entonces ahí van a haber variaciones súper fuertes, mucho más que acá. Van a ver así como una subida, unas bajadas, sobre todo en los valores más altos. Pero uno esperaría que el variograma promedio se pareciera mucho al variograma modelado que yo le di de input a mi simulación, porque es cierto que yo modelé un variograma. Entonces eso vale en el caso de que estemos evaluando directamente los datos gaussianos, ¿ya? En el caso de que, como en el de las leyes, en realidad yo no estoy seguro si el variograma de leyes calza. Hay que recordar que en simulación en estricto rigor es sobre el modelo multigaussiano, pero uno hace el truco de la anamorfosis para simular cualquier cosa. En el modelo multigaussiano, si yo veo el variograma de los datos gaussianos y calculo este GAMSIN sobre mi modelo de bloque gaussiano, idealmente debería ocurrir eso, que el variograma promedio se parece mucho al variograma modelado de input a la simulación. Así que eso yo creo que les debo entonces la fotito de cómo se ve eso. Y eso sería la clase de hoy. Con esto ya tienen todo para hacer el proyecto. No, mentira, me falta una parte que fue la que me salté, porque es un poco más compleja y preferí dejarlo para el final por eso, y finalmente acá uno ve los resultados finales, porque este va a ser su resultado final. A este modelo que les mostré, este de acá, que son, bueno, ya, este más, no tengo uno. Que el modelo de las realizaciones, son realizaciones como crudas, ¿cierto? Este de acá. Este es el que ustedes tienen que procesar, se acuerdan de calcular los recursos. Y es bueno que hagan estos post-análisis también. El paso que nos falta, que, como les decía, si a uno no le sale muy bien, uno igual le echa para adelante. Pero es tratar de validar un poco que la transformación cumple el modelo multigaussiano. Y vamos a ver todas esas condiciones que vieron todos esos criterios que vieron en clase. Así que eso es la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda de esto, del proyecto. No, de esta segunda parte yo por mi parte no tengo duda. Tengo que revisar la primera, que, perdón, profe, porque llegué atrasado. Estaba en una presentación. Sí, no hay problema. Si ahí va a quedar disponible el video también. No, súper. Entonces, la parte más compleja es después hacer como el modelo de recursos, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, eso y igual, dependiendo de los datos, también puede ser difícil validar la simulación. No Ya. siempre es tan directo. Claro. Porque tiene, como les comentaba, tiene más parámetros que ajustar, además de comparado con el CRIM, por ejemplo. Porque no es solo el variograma del vecindario, sino que también tiene que ver
dependiendo de la distribución de las leyes de entrada, también a veces puede influir el ajuste de las colas, que eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero falta esa parte intermedia que es cómo completar la anamorfosis con el ajuste de cola, cómo se ve eso, y también hacer la validación del modelo multigaussiano. Es el que le llaman la extrapolación de la cola, ¿no? Sí, la extrapolación de la cola. Sí. Sí. Es ahí que pasó un poco colado, pero es el parámetro del W que mostramos, que creo que ahora ocupamos uno, que es interpolación lineal, o extrapolación lineal, en el teorema. Creo que el profe se tiró una hiperbólica, creo una cuestión así, no me acuerdo. Sí, es que eso lo vamos a ver cómo se controla Ya. hay una rutina que es el ANAM, en donde yo puedo ver efectivamente el efecto de si yo lo hago más hiperbólico, si lo hago más lineal, etc. Perfecto. Eso. Gracias. Ya pues, chiquillos, nos vemos la próxima semana entonces, y cualquier duda me preguntan. Denle con el proyecto, recuerden que es trabajoso y se demoran las simulaciones, así que no lo dejen para la última hora. Como dijo Vicente, aprovechen antes que llegue la primera ola de evaluaciones, para avanzar un poquito. Ya pues, nos vemos entonces, y eso, queda atento a su duda. Chao, gracias. Chao. Profe, gracias. Está